Ejemplo de binomio de Newton. Encontrar cuál es el lugar que ocupa el término independiente en el siguiente desarrollo. 2 raíz séptima de x menos 1 sobre raíz de x, todo elevado a la 54. Según lo que tú has aprendido hasta el momento, porque ya has visto los videos previos más sencillos, sabes ya de que si se desarrolla este binomio, van a salir una cantidad de términos donde esto tienes que aumentarle 1. Quiere decir que deben salir 55 términos en el desarrollo. Uno de ellos va a ser el término independiente. Mira, te doy una idea sobre este. Observa ese polinomio. Para ubicar al término independiente es fácil. Simplemente buscamos al que no tiene la x, que sería este. Este es el término independiente. Pero realmente la x sí está ahí. Mira, porque lo puedes ver de otra manera. Así. Mira. X a la 0, tú sabes que vale 1. Entonces esto sería 8 por 1. Y eso me da 8. Quiere decir que esto vale 8. Es lo mismo que está allá entonces. La conclusión es que tú lo puedes ver de dos maneras. Lo puedes ver así, o que el término independiente es aquel que es el coeficiente de x a la 0. Es aquel donde la variable presenta el exponente 0. Y eso es lo que vamos a utilizar en este ejercicio para resolver. Mira, sería de esta manera. Como yo no sé en qué lugar se encuentra el término independiente en el desarrollo de este binomio, entonces lo que tengo que hacer es usar el término general. Escribamos la fórmula. Vamos a suponer de que el término que ocupa este lugar es el término independiente. Entonces apliquemos la fórmula a este binomio. Sería de esta manera. Este es el exponente del binomio. El valor de k. El primero. Este. Él va elevado a la resta de estos. El segundo. Elevado a la k. Y ahora hay que operar eso, hay que ordenarlo. Esto es exponente un séptimo. Este es x a la 1/2, lo paso al numerador, queda así. Ahora el exponente va a entrar aquí, va a multiplicar acá, va a multiplicar acá. Quedaría de esta manera. Estas dos las junto en un solo x. Y los exponentes también lo voy a poner juntitos. Quedaría de esta manera. Acá, esta parte va a salir un número al operar la combinación, al operar esto. Esto de acá formaría el coeficiente que tendría este término. Y como estaba asumiendo de que este es el término independiente, por lo tanto, si es así, él debe tener que su exponente debe ser
0 para que sea el término independiente. Por lo tanto, esto de acá hay que igualar a 0 y vamos a hacer eso. Y resolviendo esta ecuación insignificante, vamos a obtener el valor de K, que te va a salir 12 si tú lo verificas. Y con eso estamos prácticamente en el final del ejercicio. Ese valor lo reemplazamos aquí y obtenemos el lugar. 12 más 1 sería 13. El término del lugar 13, él es el término independiente. Él es el que presentaría la x elevado a la 0. Eso es lo que me pedían. Así se procede en este ejercicio modelo que siempre acostumbran preguntar. Eso es todo. Me voy. No te olvides que puedes buscarme en YouTube mediante las listas de reproducción que están saliendo en forma ordenada los videos por cursos y en orden alfabético. Búscalo. Ha sido un gusto estar contigo. Me voy. ¡Chao!